Bien, estuvimos hablando acerca de caminar con Jesús, estuvimos hablando acerca de caminar bajo su palabra y hablamos de dos declaraciones importantes para caminar bajo la palabra de Dios. Cuando aquellos hombres, los discípulos de Jesús, que se convirtieron en discípulos de Jesús, pero en el momento en que Jesús los aborda, eran pescadores. Se acercó Jesús a ellos y les dijo que bogaran mar adentro, que fueran mar adentro para poder lanzar sus redes. Y ocurrió el milagro, lo que ellos no habían podido hacer, ocurrió el milagro, las redes se llenaron de peces a tal grado que ni siquiera podían levantarlas. Se requirió la ayuda de todos para poder levantar las redes y era una gran abundancia. Estas declaraciones de Pedro antes de ir fueron importantes para cambiar todos los resultados que habían ocurrido para ellos desde la noche anterior. Pedro dijo, si tú lo dices, es nuestra declaración en el corazón para caminar bajo la palabra de Dios. Si tú lo dices, no es nuestro poder, no es nuestras fuerzas, no ha sido lo que nosotros establecimos o planeamos, sino el plan de Dios sobre nuestras vidas. Hay que decirlo desde lo profundo de nuestro corazón, si tú lo dices. Y la segunda declaración de Pedro fue, bueno, lo intentaremos de nuevo, lo haremos de nuevo. Y eso es la decisión importante en nuestra vida. Si Dios lo dice, yo lo intento de nuevo, caminando bajo la palabra de Dios. Bien, hoy hablaremos acerca de la palabra y la verdad. La palabra y la verdad. Realmente, bajo la palabra de Dios es lo mismo. Pero vamos a hablar un poquito para poder entender por qué la palabra es verdad. Recuerda que en el libro de Juan estuvimos hablando acerca de Jesús, diciendo antes que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. El verso 3 es clave. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. En el momento de la creación, Jesús es el que pronuncia las palabras de hágase la luz, y dijo Dios, hágase la luz. La palabra estaba ahí, Jesús pronunció las palabras. En la Trinidad cada uno hace una labor y al final todo es un trabajo hecho por Dios mismo, cuando el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas para ordenar lo que estaba desordenado. Dios creaba las cosas, Jesús pronunciaba la palabra. Así que lo establece Juan, sin la palabra nada hubiera sido hecho. Dios. Bien, hablamos acerca también de algunos obstáculos para recibir la palabra. Dijimos un corazón lleno de deseos egoístas, una mentalidad de derrota y bajas aspiraciones. Es importante entender que el poder recibir, para poder realmente recibir la palabra, nos vamos a encontrar con algunos obstáculos. Bien, una de las cosas cuando se habla de la palabra, debemos de entender, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Recuerda, estuvimos hablando, diciendo Jesús es la palabra, la luz y la vida. Bueno, es lo mismo. La palabra es la verdad. La luz es el camino. En un mundo lleno de oscuridad, ¿cuál es el camino donde se ve la luz? ¿Verdad? La luz. Jesús es el camino, es la luz, es la palabra, es la verdad, es la vida y es la vida. Así que es exactamente la misma declaración de Jesús, es el camino, la verdad y la vida. La palabra,
la palabra, la luz y la vida. Bien, cuando hablamos de verdad, es un conflicto de mucho tiempo. Los filósofos han querido describir la verdad. ¿Qué es la verdad? De hecho, está registrado en la Biblia acerca de cuando Jesús está ante Pilato y Jesús le habla acerca de su principado. Él le dice, bueno, la verdad que yo no soy rey de este mundo. Mi mundo no es esto que se ve. Mi reino no es este que se ve, sino un reino que no se puede ver. Y les habló acerca de que él vino para dar testimonio de la verdad. Y Pilato le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Una pregunta que no, en lo que está registrado, no esperó él una respuesta acerca de eso. Eso quiere decir que o se había entendido o no buscó entender qué es la verdad. Y no es tan diferente para estos tiempos. Quien quiera conocer la verdad realmente no es gran cantidad, no es toda la gente. Quien quiere conocer realmente la verdad son pocos. Algunos experimentan ese temor, dicen, es que no quiero saber la verdad. Cuando algo cree que puede dañar o los puede desafiar o puede descubrir algo que no está bien en sus vidas, no quieren saber acerca de qué es la verdad. Bien, para poder entender un poquito acerca de la verdad, hay algo que quisiera hacer como una analogía. Cuando alguien nos dice, este árbol da unas deliciosas naranjas. Usted va, mira, efectivamente, ahí está el árbol y da naranjas, se ven buenas. Las toma, las prueba y dice, esto es verdad. Este árbol da ricas naranjas. Lo experimentó, se dio cuenta que es verdad. Pero si regresa, o póngalo usted de otra manera, llega a ese mismo árbol en una época diferente, donde no hay cosecha. Este árbol da ricas naranjas. Usted no va a saber si eso es verdad. Si hubiera una sequía o algún problema alrededor del árbol y este árbol no pudiera dar naranjas, usted se podría presentar, este árbol da ricas naranjas y ya eso no sería una verdad, porque ha dejado de producir naranjas. Fue una verdad, pero no permaneció siendo una verdad. Así que la verdadera manera de poder hablar y decir cuando algo es verdad debe contener al menos estas dos características. Uno, debe ser inmutable. No debe cambiar. Nunca debe cambiar. Debe mantenerse tal cual es. Para que sea verdad, no importa en el tiempo, no importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo a su alrededor, debe permanecer siendo cierto. Así que esto es una característica importante que nosotros debemos de considerar a la hora de que estemos hablando acerca de la verdad. La segunda característica importante es que debe ser eterna. No importa si dentro de un siglo usted va y verifica, va a seguir siendo. No ha cambiado y sigue siendo. Debe ser inmutable y debe ser eterna. Esos son dos atributos o dos características que debe tener la verdad. Y es exactamente, estamos hablando de una persona. Porque todas las cosas pueden cambiar.
lo creado, todo puede cambiar, hermano. Usted que conoce absolutamente todo lo que existe en la tierra, sabe, todo esto fue creado conforme lo establece la palabra. Algún día no será igual, algún día las cosas no serán tal cual uno las ve. Así que nada de lo que es creado tiene la capacidad de no cambiar. No. El único que nunca cambia, que es inmutable, es Dios mismo. Jesús nunca cambia. La palabra dice, gracias a Dios que no cambia, dice, porque si no, hubiéramos sido destruidos. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 6, dice, porque yo el Señor no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque como Dios no cambia, si la verdad es realmente Jesús, esa declaración de Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida están cierta, porque nunca cambiará. Él es la verdad, lo que Él dice es verdad. No importa cuándo usted vaya a consultar y hablar nuevamente con Él, va a ser lo mismo, porque no cambia, no hay forma de que le diga algo diferente a lo dicho, porque Él es la verdad y lo que Él dice siempre será cierto. Aunque a usted le parezca imposible, dice, no, eso es demasiado. Pero si Dios lo está pronunciando, eso termina siendo siempre cierto, porque en la palabra hay poder para volverlo verdadero, volverlo cierto. Y es eterno, Jesús es eterno, el Padre eterno, dice Isaías profetizando acerca de Jesús, príncipe de paz. Él es nuestro Dios, Dios eterno. Isaías 9, para los que escriben, Isaías 9, verso 6. Bien, ahora, Jesús en nosotros, Jesús en nuestras vidas, nosotros caminando con Jesús, caminando con la palabra, caminando con la verdad. ¿Qué hace esa verdad en nosotros? Quiero que vayamos al libro de Juan, capítulo 17, porque ciertamente el hecho de que Dios esté con nosotros, el hecho que Dios está en nosotros no es un acompañamiento simple por el caminar de nuestra vida. No es ir y transitar y vivir, si le podemos llamar, o existir, mejor dicho, en la vida solo por existir. Realmente la presencia de Dios, la presencia de Jesús en nuestras vidas tiene una razón, hay un propósito. Y esa verdad en nosotros causa cosas, causa cambios en nuestra vida. Quiero que hablemos acerca de qué hace la verdad en nosotros. El libro de Juan, capítulo 17, Jesús está orando por los discípulos. Dice el verso 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me lo diste, y han guardado tu palabra. Escuche bien, y han guardado tu palabra. Esto es importante. Estos hombres, los discípulos de Jesús, una de las cosas que eran evidentes es que habían guardado la palabra de Dios, guardaron su palabra. Verso 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Verso 11,
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Verso 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo les he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Mas no te ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dígale a su vecino, se refiere a usted. Se refiere a usted. Se refiere a mí, ¿verdad? A todos. Esta oración es importante. No solamente Jesús ora por sus discípulos. Esta oración es extensiva a nosotros, nos llega a nosotros. Así que aquí vemos algo importante. Si usted lee el pasaje, en esencia Jesús le está orando a Dios y le pide a Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santificar es dedicar algo, apartar algo exclusivamente para el servicio al Señor. ¿Recuerda usted cuando en el Antiguo Testamento hacían algunos utensilios, eran específicamente para la labor en los lugares santos de adoración y en el lugar santísimo? Eran cosas, objetos que eran dedicados exclusivamente al servicio para el Señor. También hombres que fueron destinados, santificados, como la tribu de Leví, exclusivamente para alabar al Señor, para servir al Señor. Así que el hablar de santificar en nuestra verdad es hacernos santos para el propósito para el cual Dios nos creó. La vida carece de gracia, lo digo en esos términos, de gozo, de sentido, si no cumplimos aquello grandioso e imposible que Dios destinó para nosotros. La vida siempre será un ir y venir, andar, hablar, ir para allá, hablar con alguien, a trabajar, comer, dormir. Pero si no vamos tras aquello por el cual nosotros, como dijo Pablo, fuimos alcanzados, entonces nuestra vida terminará teniendo esa sensación de que siempre nos falta algo, que siempre estamos en deuda con Dios sobre algo, porque no nos sentimos con esa plenitud y ese gozo de que estamos en el servicio, estamos en el camino, en el destino, en la mejor senda de nuestra vida. Podemos ir tras lo que dice el mundo, todo lo que podemos tener, los negocios, lo que podemos construir. Y el mundo, como usted lo ve, jamás ha sentido satisfacción. Ningún hombre, por las muchas riquezas que pueda llegar a tener,
nunca se siente satisfecho. Cuando ha puesto su mirada en lo que puede hacer, en el dinero, en la fortuna o en las cosas que puede construir, jamás se sacia. No es posible hacer eso. Por eso ve usted gente que teniendo mucho dinero, inconcebible, teniendo grandes cantidades de dinero, se arriesga a cometer actos delictivos para poder acumular más dinero, como que si no fuera suficiente todo aquello que no se lo terminaría de gastar en su vida, pero quiere tener algo más. Así que el mundo nos demuestra claramente que ese camino como que no va para nosotros. Hay algo mucho más grande, algo mucho más glorioso. Y eso es exactamente lo que hace la verdad. Descubrirnos, abrir nuestros ojos para poder ver aquello por el cual Cristo murió por nosotros, para poder entender aquello que está escrito en la palabra de Dios acerca de nosotros. El chiste es conocer más acerca de nosotros. Así que, ¿qué hace esa verdad en nosotros? Número 1, nos transforma. La verdad es lo que en esencia es el comienzo de nosotros, y eso es lo que nos muestra ante la gente, que nos comienza a transformar. Nos hace ver de manera tan diferente que el mismo mundo comienza a odiarnos. El verso 14 dice: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Cuando comienza usted a verse diferente, y no solamente a verse, a ser realmente diferente, el mundo dice: ¿este quién es? Porque yo conocí a aquel que le gustaba hacer esto, lo otro y lo otro, y amaba las cosas terrenales, las cosas del mundo, pero este no me gusta. Este es diferente, porque la verdad comienza a cambiarnos, transformarnos, pensamos diferente, miramos de forma diferente, tenemos deseos diferentes. El hombre viejo, aquel, se quedó allá tumbado en algún lado, y está este que comienza a aceptar esas promesas y esas palabras de Dios, no importando que sean imposibles, no importando que si pueda haber o no pueda haber, los resultados entiende y sabe que lo que hace, lo hace para el Señor. Ayer teníamos una reunión, ¿verdad? Al final no lo hicimos, pero me dice mi hijo: papi, me cambié. Usted sabe, me bañé, me puse todo esto, mire, arreglé al niño, todo eso que hice, y para nada. Oh, híjole, no es para nada. Usted lo hizo para el Señor. Y eso es más que suficiente, porque Dios lo vio, que usted se dedicó, lo hizo, todas estas actividades que hizo, Dios lo estuvo viendo todo el tiempo. Así que si hay alguien que se siente satisfecho y contento por todo lo que usted hizo, ese es Dios. Pues ya entendí. Ok. ¿Bien? Nos hace ver diferente, de manera diferente. Y es que tiene que ver con el llamamiento. Porque Dios nos llamó. De hecho, el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, quien nos salvó, hablando de nuestro Señor Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Cuando Dios nos llamó con llamamiento santo, ¿ve? La santificación. Ese llamado de Dios tiene un propósito, como lo establece el apóstol Pablo. Esto no es un llamamiento así circunstancial, es todo un plan de Dios
construido desde antes que el mundo fuese concebido. Es una gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Es un regalo, es algo que nos fue entregado debido a lo que Cristo hizo en la cruz. Así que este llamamiento con este propósito maravilloso e increíble, Dios nos lo ha entregado a nosotros. Y la verdad es esa. No importa lo que digan alrededor de nosotros, no importa lo que las circunstancias siempre están tratando de decirnos. Usted no puede, no fue llamada para eso, no fue llamado para eso, no tiene la capacidad, apenas puede hablar, tartamudea al hablar. ¿Cómo puede usted pensar en que puede comunicar y transformar una vida si a usted le falta una cantidad? En realidad es que Dios ha destinado un propósito exclusivamente para usted. Y esa es la verdad, esa es la verdad. Esa verdad fue la que comenzó a transformar a los discípulos de Jesús. Realmente vieron la importancia que ellos tenían en todos los planes de Dios. La misma que nosotros ahora tenemos. Porque Jesús estaba orando por los discípulos y por nosotros. Así que esa verdad los transformó. Dijo, bueno, este es el hombre o esta es la mujer, podría decir usted, que Dios dice que soy. Y los discípulos comenzaron a entender esto y comenzaron a verse tan diferentes. Pedro había negado a Jesús, ¿se acuerda usted? No lo negó una vez, que nos hubiera parecido algo así como chiripa, ¿verdad? No lo negó dos, tres, no hombre, 3 veces, como 3 veces cuando algo, hermano, está bien afirmado. Usted no va a poder decir, es que fue que escuché mal, es que fue que me confundí. Es que no, hermano, 3 veces estaba claro ahí. Había negado a Jesús y lo había hecho ahí con su corazón entendido de lo que estaba haciendo. Este hombre temeroso y preocupado por lo que iban a decir los demás o por las consecuencias que podría haber tenido, que lo relacionaron con aquel que había sido atrapado y que estaba siendo acusado delante de las autoridades judías. Este hombre temeroso lo vemos más adelante como que si algo había pasado con él y el resto de ellos. Pero hablando acerca de este hombre, de Pedro, realmente nos impacta ver que aquel que se escondía se levanta después de que Jesús ha resucitado, ha ido al cielo y comienza a hablar con una valentía que no se le había visto nunca jamás. ¿Qué había pasado con este hombre? Quiero que vayamos al libro de Hechos, Hechos capítulo 4. En el primer discurso de Pedro se habían convertido cerca de 3,000. Más adelante tienen que ver con la sanidad de un cojo de nacimiento. Y esta sanidad lo lleva a estar otra vez ante las autoridades judías, ante el concilio, acusados. Y este hombre comienza a defenderse delante de ellos. Y su defensa es tan impactante porque a diferencia de aquel hombre que dice, no, yo no sé quién es Jesús. No, hombre, la verdad, es la primera vez que lo miro. No sé, que usted habla como él. Qué bárbaro, no sé, exagerado usted, no, ¿cómo va a hacer eso? No, es pura casualidad. Ese hombre que estaba ahí, hermano, que un poco preocupadito, este hombre delante de, no de un empleado como había pasado en la ocasión anterior, estaba ante las autoridades.
más importantes. Este hombre está sano delante de su presencia, y quien hizo esto, no lo hicimos nosotros, lo hizo Jesucristo, Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron. Hermano, bueno, vamos, aquí dice, capítulo 4, verso 5 dice, para que estemos un poquito más claros: aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Qué increíble, hermano. Fue tan increíble que se maravillaron de aquella transformación. Esta gente no ha estudiado. Y ni siquiera son gente de reconocida, ¿verdad? Familia. No, estos son, como lo dicen ellos despectivamente, estos son del vulgo. De aquellos que no se espera nada y no se esperaba nada. Y si no hubieran hecho nada, nadie le hubiera reclamado nada. Pero Jesús, la verdad de que Dios había planificado un destino glorioso para ellos, y fue creído en su corazón, y actuaron conforme a esa verdad, y se atrevieron y fueron valientes, y ante aquellos que temían, se enfrentaron con una valentía impresionante, a tal grado que se quedaron maravillados. Estos, wow, si estos ni saben ni cuál es la A ni cuál es la B, cómo es que hablan de manera tan impresionante, y no pudieron hacer nada. Esto es lo que hace la palabra, la verdad. Exclusivamente decir la verdad es la que nos dice, no importa cuántas veces usted lo niegue, lo que Dios le dijo, o cuántas excusas usted crea que debe tener. No importa las circunstancias, las dificultades, las montañas que puedan existir delante de nosotros, la verdad va a seguir siendo la misma. El llamamiento va a seguir siendo el mismo. Dios va a seguir hablando exactamente lo mismo acerca de nosotros. No cambiará nada. No importa el tiempo que pase, ahí estará. Siempre la oportunidad, el destino que Dios puso para cada uno de nosotros. La oportunidad de cambiar la historia, la oportunidad de impactar la eternidad, siempre estará allí. Y esto es lo que hace la verdad. A usted le pueden decir, hermano, de diferentes maneras, lo que quiera, lo que siempre va a encontrar, ¿verdad? No es cierto. Siempre va a haber uno que le diga algo a usted. Siempre va a haber algo que hasta lo diga en una forma burlesca para que a usted le suene, hermano, como a risa aquello. Que Dios lo llamó. Así le hacen, hermano. ¿Y vos qué vas a poder hablar?
Qué feo es. Y no es cierto que un gesto de eso, hermano, le puede emboronar por dentro. Y aquí cuando usted va llegando a la casa, hermano, los pedacitos van. Ahí le toca como la de aquel Terminator, va, que va, ahí va, y va pasando el líquido hasta que se forma allá adentro en la casa. ¿Y qué te pasó? No, nada. Nada, que es palabras que lo traen destruido o destruida. Pero eso debe de pasar. Eso debe pasar. Porque usted tiene un llamamiento demasiado importante. Si aquellos hombres hubieran creído lo que decían alrededor de ellos, hermano, aquí no hubiéramos sido bendecidos tan grandemente como ahora lo tenemos. Esas bendiciones espirituales nos han alcanzado a nosotros porque ellos cumplieron el destino por el cual habían sido formados. Bien, lo segundo que hace la verdad en nosotros es que nos protege. Si hay algo que hace la verdad es protegernos. Y en cierta manera ya estábamos hablando acerca de eso. Es una protección impenetrable, la verdad. Jesús dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Otra versión dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de Satanás. Más directo. Porque en realidad esto es en esencia la gran batalla espiritual que nosotros tenemos. Satanás es el padre de mentira, el engañador por excelencia. Y él se va a encargar de que la verdad no sea entendida, porque el que entiende la verdad es luz y se atreve al destino. Pero el que no entiende difícilmente va a encontrar la senda que Dios destinó. Es como caminar a oscuras. ¿A dónde va un camino a oscuras? Si no hay una dirección, si no hay una luz, ¿a dónde iremos? ¿A dónde vamos si no hay un faro, una luz que nos dirija? Y lo que hace específicamente la verdad es proteger, es protección por causa del llamamiento que nosotros tenemos. Protege nuestra vida hasta que alcancemos nuestro destino. Lo importante es que el destino sea cumplido. Mientras nosotros estemos guardados en la verdad, no importa a nuestro alrededor las cosas. Porque hay una verdad en nuestras vidas. Hay algo que debe cumplirse en nosotros. Y hasta que se cumpla, nosotros podemos estar satisfechos, estamos en paz porque estamos siendo protegidos. Y siempre seremos protegidos espiritualmente. Eso es algo claro para nosotros. Pero debemos de entender que la palabra, es decir, la verdad, es lo mismo, lo que busca es protegernos a nosotros. El libro de Juan, capítulo 8, verso 39, en el momento en que Jesús discutía, en el verso 39 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, pero ahora vosotros procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais,
porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oí vosotros, porque no sois de Dios. En esta comunión con Dios como hijos de Dios, debemos de tener habilitados nuestros oídos para poder escuchar a Dios. Y esta es lo que nos protege a nosotros, porque el Espíritu de Dios nos revela a nosotros las cosas de Dios, los planes de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros escuchamos algo que no tiene nada que ver con aquello que Dios dijo, entonces nosotros sabemos que eso es una mentira y que eso no viene de Dios. Claramente, esto no viene de Dios. No le están diciendo lo que Dios dijo acerca de usted. Entonces sabe que eso es una mentira. Y hermano, no hay mejor cosa que saber que algo es verdad o que algo es mentira. Cuando es algo negativo, digo, uff, qué bueno, que es una mentira. Te voy a destruir, vos no valés nada, vos no sabés nada, ¿quién sos vos? Qué bueno que eso es una mentira. Te puede decir qué bueno que es una mentira. Nunca vas a salir de esto. ¿Cómo vas a ser libre? No, nunca vas a ser libre. Siempre vas a tener la misma tendencia a caer en lo mismo. Siempre vas a estar atado o atada a lo mismo. Y la misma palabra te va a hundir siempre. Y usted puede decir, esto no es verdad. Porque la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si hay algo que puedo creer es que puedo vivir en libertad, cumplir el propósito, el llamamiento de Dios en mi vida. Esto no es verdad, no es cierto, no puedo estar atrapado, no puedo estar atrapada, no puedo mantener el mismo lazo, porque la palabra de Dios me libera. Y vivimos y permanecemos en esa verdad. Y mientras nos mantenemos en esa verdad, nos mantenemos creyendo, y si nos mantenemos creyendo, estamos caminando por la senda que Dios destinó para nosotros. ¿Ven? El destino es clave aquí. Si usted va tras el destino que Dios destinó para usted, la única manera en que usted puede estar seguro es que la verdad esté ahí, esté siempre. Siempre ahí está. No, es que la verdad es esto. Es que si seguís en esto, no te va a ir bien. No, Dios me dijo que lo hiciera. Es que no te escuchan, no miras, están viendo para otro lado. No importa. Dios me estableció para esto. Y es que ni la gente viene, no importa. El Señor me llamó con esto. No sé lo que Dios va a hacer. Yo solamente soy un sembrador. Yo voy y pongo la semilla. Yo no tengo la capacidad para que esa semilla sea transformada y se convierta en un arbolito o un árbol y que produzca fruto. Eso no puedo hacerlo. Yo cumplo lo mío. Yo solamente obedezco. Yo tengo un destino glorioso que está en lo que Dios ha dicho acerca de mí. Y el Espíritu de Dios que me guía me da testimonio de que voy bien. Me voy bien y yo siento el gozo. Ese gozo que me está dando, ese gozo. Que aquello que usted le hace comer a gusto y que le hace el día, hermano. Que dice, hay cosas que no salieron bien, pero se siente tan lindo.
Cuando usted hizo aquello que Dios le dijo que hiciera. Cuando usted dominó aquello que Dios le ha estado pidiendo que domine. Cuando usted logró arreglar todo como para poder dedicarse un tiempo a Él y decir o reconocer algo que usted no había reconocido. Y empieza usted a ver que esa verdad está ahí en su vida causando todas estas cosas. Y sabe que la mera verdad es que usted está caminando en la senda de Dios. Y no importa lo que diga a su oído izquierdo, a su oído derecho, no importa. Usted sabe que va por la senda de Dios, porque lo siente en el gozo del Espíritu de Dios en su vida. Bien, y lo tercero que hace la palabra, es decir, la verdad, es que nos impulsa a compartirla. Esto es increíble, pero la verdad en su corazón hace algo, hermano, y no puede permanecer allí en usted como solitaria, allí como para reposo, ¿verdad? No, la palabra hace algo, la verdad hace algo, que la verdad usted quiere compartirla de alguna manera. Esto es algo como que maravilloso, ¿verdad? Como para poder entenderlo. Y que usted dice, no sé, que quiero comunicar, quiero decir esto. Esta palabra que está en mí, que quiero manifestarla, quiero decirla. Y usted la comparte, no solamente de manera de hablar, sino su manera de proceder. Al ser diferente, está compartiendo aquella verdad de que Dios verdaderamente transforma. En el verso 20, Jesús dice, mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Si hay algo ciertamente verdadero y que lo vemos en los discípulos, es que anhelaban compartir el mensaje. Anhelaban compartir el mensaje. Esto es la verdad. Esto es lo que estuvo escondido. Esto es lo real de Dios. Y estaban con un anhelo de poder compartir la palabra de Dios. Verso 31, Juan 8 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Si hay algo que recibimos es la libertad para poder declarar la palabra y el ministerio de la liberación, porque cuando compartimos la palabra estamos liberando a alguien de esclavitud, porque si hay algo, hermano, que hace el padre mentira es atarlo a usted a mentiras. Qué horrible.
No sé si todos o nadie ha experimentado esto, pero estamos en una contienda y cuando Satanás no puede tener de una manera, buscará otra. Pero si hay algo en común es el engaño y la mentira. Ese siempre va a estar por ahí. Y no importa quién es el que lo hace o lo declara, lo que dice, pero el mensaje no viene de otros, sino que de él. Y cuando nosotros compartimos, cuando esta verdad hace algo en nosotros, nos transforma, nos hace libres, esa libertad y esa verdad que nos ha liberado a nosotros, la compartimos. Porque qué fácil es decir, hermano, sí, yo entiendo, sé lo difícil que es. Y la verdad es que he encontrado consuelo en esta palabra. Quiero compartir la palabra con usted. Y abre usted la palabra y se encuentra con una palabra que le da fuerza y que lo levanta. ¿No es cierto que hay momentos en nuestra vida en que hemos estado más que tumbados en el suelo y una palabra nos levanta y nos lleva y nos vuelve a hacer caminar y luego que casi corremos? En la medida en que nosotros nos exponemos a la palabra de Dios, más gozo, más valentía hay en nosotros y queremos compartirla. Es decir, nos sentimos tan con gozo de poder compartir esa liberación, porque es una sensación maravillosa que queremos compartir con alguien. Así que, ¿qué hace la verdad de nosotros? Nos transforma, nos protege, porque hay un destino para nosotros. Y si el destino no está cumplido, la palabra, la verdad le da esa protección a usted. Es que hay un llamamiento, es que hay un destino de Dios para mi vida y usted tiene que saber eso. Pero en la manera en que nos salimos de la verdad, nos exponemos. Y número 3, nos impulsa a compartirla. Nos motiva a poder compartir la bendición de la palabra, de la verdad que hemos encontrado para nuestras vidas, compartirla con alguien más. ¿Estamos?